Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el tema carga eléctrica y métodos de electrización. La primera observación de un fenómeno eléctrico lo realizó Tales de Mileto. Descubrió que al frotar un pedazo de ámbar con la piel, esta traía pedacitos de paja. Bueno, pues pasaron muchos siglos, ¿verdad? Y esta observación pues, no estuvo estancada, no hubo más estudios sobre este fenómeno. Pues hasta que en 1600 se empezó a desarrollar el método científico experimental matemático por Galileo Galilei, posteriormente por Isaac Newton. Galileo Galilei se le conoce como el padre de la ciencia. Y bueno, para fines de este curso, una cosa muy importante es, estableció la ley de la cinemática, los conceptos de posición, velocidad, aceleración, introdujo el concepto de fuerza, de fuerzas de contacto, en su ley de la inercia, decía que si sobre un objeto no actuaba ninguna fuerza, o sea, ningún otro cuerpo lo estaba empujando, jalando, pues debería de moverse con velocidad constante, ¿verdad? Pero bueno, ya en 1687 Isaac Newton, en su libro Los Principios de Matemática, estableció las leyes de la mecánica creando y usando el cálculo diferencial integral, ¿verdad? Para funciones vectoriales y escalares, y definió ya matemáticamente el concepto de fuerza como el cambio en la cantidad de movimiento de un cuerpo respecto al tiempo. De la cantidad de movimiento definió como una propiedad dinámica del cuerpo, su masa por su velocidad, y también estableció la ley de fuerza gravitacional, que encontró que era una fuerza pues, a distancia, ¿no? Que se ejercía por el hecho de tener masa los cuerpos, y bueno, eso explicaba, ¿va? El movimiento de los planetas alrededor del Sol, de la Luna alrededor de la Tierra, etcétera. Y bueno, él mismo cuestionaba, aunque planteó esta ley, pues cómo poder explicar, ¿no? Que se ejercieran fuerza esos cuerpos estando a una distancia tan grande, ¿no? Y bueno, también la caída de los cuerpos en la Tierra, pues eran por la atracción gravitacional, ¿no? Sobre esos cuerpos de la Tierra. Eh, pues bueno, entonces, en paralelo con el desarrollo de la mecánica, en 1600 William Hilbert, científico inglés, pues empezó a estudiar estos fenómenos. Lo primero que hizo fue introducir el término electricidad a partir del nombre griego del ámbar, ¿va? Del electrón, y empezó a hacer experimentos, ¿va? De frotar distintos objetos, ¿va? Vidrio, ámbar, madera, metales, etcétera. Y bueno, empezó a clasificar los materiales en eléctricos, como denominó eléctricos aquellos que se podían electrizar por fricción, que bueno, ahora sabemos que son los materiales aislantes, como el vidrio, el cuero, la mica, la lana, seda, papel, resina, ámbar, madera, algodón. Y el otro tipo de material eran los no eléctricos que no se podían electrizar por fricción, o de hecho no muy fácilmente. Había que aislarlos, tener mucho cuidado ahí para que se pudieran electrizar. Y eso, bueno, los conocemos como materiales conductores, que básicamente son los metales, como el plomo, aluminio, hierro, níquel, cobre, zinc y bronce, plata, platino. Hay muchos metales, ¿no? Infinidad de metales. Otra de las contribuciones que hizo William Hilbert, importantes, es que dio el primer electroscopio, que consistía en poner una varilla conductora dentro de un frasco, ¿no? de vidrio, aislado y sujeto ahí con un tapón, ahí también aislante, y abajo poner una laminita metálica, muy, muy, muy finita, muy delgadita, y lo que observó es que al tocar esa varilla, ¿va? Con un cuerpo cargado, las laminitas se separaban, o igual simplemente al acercar un material cargado, por ejemplo una varilla de vidrio frotada con seda, también veía que se levantaban las laminitas.
Muy importante para empezar a ver los efectos, ¿no?, de las cargas eléctricas, de cuerpos cargados. Y bueno, algo importante también que definió el concepto de fuerza eléctrica a distancia entre dos cuerpos electrizados. Veía que no era necesario que se tocaran los cuerpos para que se ejerciera una fuerza entre sí. Por ejemplo, los pedacitos de paja eran atraídos por el ámbar, ¿verdad?, frotado, o por varillas de vidrio frotado. Eh, a pesar de que no se tocaran, ¿no?, se levantaban los pedacitos de paja. En 1733, Cisterna Dufay propuso que había dos tipos de fluidos eléctricos en cualquier cuerpo, en estado natural, y que esos fluidos estaban equilibrados si no era alterado ese objeto frotándolo con otro. Porque al frotar dos cuerpos, entonces, podía transferirse una cierta cantidad de uno de los fluidos al otro, y entonces se crea un desbalance, y por eso se observan los fenómenos eléctricos. Entonces, frotó varillas de vidrio, por ejemplo, con seda, y vio que adquirían electrización, adquirían un cierto tipo de carga, que denominó carga positiva, carga vítrea. Observó que al aproximar dos varillas de vidrio frotadas con seda, se repelían. Entonces, pues, obviamente las dos varillas tienen el mismo tipo de carga. Después frotó varillas de resina bonita, ¿no?, con piel, y también la electrizó. Veía que había el efecto de electrización, y que al aproximar esa varilla de bonita cargada a una varilla de vidrio, había una fuerza de atracción en vez de repulsión. Entonces, de ahí dedujo que el tipo de fluido que adquiría eléctrico, ¿no?, que adquiría la bonita, era resinoso, le llamó, o negativo, ¿no?, de signo opuesto a la carga eléctrica que adquiría la varilla de vidrio. Entonces, de ahí surgió el concepto, ¿no?, es el origen del concepto de cargas eléctricas positivas y negativas, ¿no?, respectivamente, como fueron definidas. También encontró que la cantidad de carga, ¿no?, que adquirió un cuerpo al ser frotado con otro era igual en magnitud a la carga que adquiría el cuerpo con el que había sido frotado, pero de signo opuesto. Entonces, al final de cuentas, fue la base primitiva del principio de conservación de la carga eléctrica, y la justificación para considerar y combinar como cantidades algebraicas las cargas positivas y negativas. De tal manera, entonces, que al sumar, ¿va?, la cantidad de carga positiva que adquirió un cuerpo con la cantidad de carga negativa que adquiría el cuerpo con el que era frotado, pues se deberían cancelar, porque originalmente el cuerpo era neutro, ¿va? Vamos a ver más adelante, quizás establecer ya de manera ya más clara el principio de conservación de la carga eléctrica. También lo vamos a definir de manera matemática, con las ecuaciones. En 1747, Benjamin Franklin pues reafirmó las observaciones, las conclusiones que había hecho Dufay y Hilbert. Y aunque él propuso una teoría de un solo fluido, decía que los cuerpos tenían un fluido eléctrico, y que un exceso de este fluido, al frotarlo con otro cuerpo, producía electricidad positiva, y que una deficiencia de ese fluido producía electricidad negativa. Pero bueno, concluyó lo mismo que Dufay y que Hilbert, que solo había dos tipos de carga eléctrica, positiva y negativa, y que se podían sumar algebraicamente, pues a aceptar el principio de conservación de la carga. Bueno, realizó experimentos ya más detallados con varillas de distintos objetos electrizados por fricción, suspendidas de hilos aislantes. Y a través de esos experimentos, por ejemplo, observó que dos varillas de vidrio frotadas con seda adquirían carga positiva y se repelían. Dos varillas de resina frotadas con piel adquirían carga negativa y se repelían. Entonces, de aquí concluyó que, independientemente del tipo de carga que tuvieran las varillas, si las varillas tenían carga del mismo tipo, ya fuera positiva o negativa,
iba a haber una fuerza de repulsión, ¿verdad? Se iban a repeler, y que si se aproximaban varillas con carga de distinto tipo, distinto signo, iba a haber una fuerza de atracción. Acuérdense que ya el concepto de fuerza ya estaba manejando, de fuerza a distancia, ¿no? Posteriormente se descubrieron otros métodos de electrización, además del método de frotamiento de fricción. Uno de ellos fue el de contacto o conducción, donde ya observaron que se podían cargar, por ejemplo, esferitas metálicas suspendidas de un hilo aislante, tocándolas con una varilla cargada, ¿sí? Entonces por eso se llamó de fuerza de, o el método de contacto de conducción. Otro método fue el de inducción. Observaron también que no era necesario, o bueno, que se aproximaban una varilla cargada a una esfera conductora, como se muestra aquí, por ejemplo, en el inciso A de la figura de superior derecha. Perdón, sigo sin poder poner el apuntador. Voy a ver cómo resuelvo ese problema. Entonces, si tenían una esfera metálica aislada y le aproximaban una varilla cargada, por ejemplo, con carga negativa, lo que veían era que había como una cierta fuerza de atracción sobre la varilla, aunque no se tocara. Entonces aquí lo que concluyeron es que se inducía o como que se atraía cierta carga del signo opuesto en la esferita del lado de la varilla cargada, y en el otro lado se quedaba una cierta cantidad de carga de signo opuesto, o sea, negativo. Después lo que hicieron fue conectar un alambre en el extremo opuesto de la esfera, cercano a la varilla, conectarlo a tierra. Se dieron cuenta que se hacían eso y después desconectaban el alambre, la esfera quedaba con carga positiva, a pesar de no haberla tocado, ¿no? De no entrar en contacto con la esfera, y quedaba con una carga de signo opuesto, a diferencia del caso de la electrización por contacto, que la esferita quedaba con una carga del mismo signo que el de la varilla que la había tocado, ¿sí? Ya posteriormente, ya después de 1900, a partir de 1900 se empezaron a descubrir otros métodos de electrización ya más modernos, como el efecto fotoeléctrico, que consiste en iluminar la superficie de un material, un metal, por ejemplo, con luz ultravioleta de alta energía, y observaron que salían cargas eléctricas negativas, que bueno, son los electrones, ¿verdad? También otro método fue irradiar con rayos X, que ya se habían descubierto después de 1900, y lo que observaron es que cualquier material, de hecho no solo un metal, podía ser electrizado al ser irradiado con rayos X. Ya finalmente, bueno, lo que se refiere a fuerzas entre cargas, Charles Agustín Coulomb, en el periodo de 1777 a 1785, inventó una balanza, llamada balanza de torsión, similar a la que usó Cavendish para medir fuerzas gravitacionales, pero él lo hizo para medir la fuerza entre cargas eléctricas en esferitas, ¿eh? Muy pequeñas, minutas, dentro de la balanza de torsión. Bueno, eso lo van a ver con detalle en la siguiente clase. Y bueno, finalmente aquí nomás les adelanto que observó, bueno, la ley que encontró de fuerza entre cargas eléctricas fue similar a la ley de fuerza de atracción gravitacional, ¿va? Entre objetos por tener masa, que es una ley de fuerza a distancia. Bueno, ya no quiero ver ahorita detalles, que veremos en otra clase. Bueno, aquí voy a concluir este video y aprovecho para comentarles que por cuestiones didácticas consideramos que no es conveniente hacer videos con una duración mayor de 15, 20 minutos. Entonces, aquí le voy a parar y nada más les menciono que en el siguiente video entonces veremos experimentos que se hicieron que demuestran la relación entre cargas eléctricas, química y la estructura atómica, ¿no?, de la materia. Y veremos algunos modelos atómicos. Entonces va a haber varios videos
de un mismo tema, quizás el uno, el 2, estén al pendiente, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego.